Buenas tardes, espero que estéis bien. Hoy nos toca examinar el texto de Sobre el hombre, concretamente el capítulo de la persona como forma de realidad. No es un libro de Zubiri como tal, sino que es una recopilación de varios escritos antropológicos que Zubiri había realizado ya a lo largo de su dilatada trayectoria como pensador. También incluye algunos cursos orales que Zubiri impartió, y todos estos textos o cursos orales se ubican entre 1953 y 1983, es decir, un arco bastante amplio que llega hasta la filosofía madura de Zubiri, que es su última década. Aunque son textos que pertenecen a etapas distintas del pensamiento del autor, correctamente sistematizados forman un texto coherente, y el mismo Zubiri intervino en la edición de este libro originalmente, corrigiendo algunas cosas, reestructurando otras. En cualquier caso, contribuyó a la revisión del libro y lo dejó listo para su publicación, y de hecho, después de su muerte, el libro se ha seguido editando y se va a publicar otra edición más, en la cual se ha modificado el índice y se ha reestructurado el texto para aumentar la cohesión. En este fragmento concreto que vamos a analizar, Zubiri se va a ocupar de lo que es la persona como forma de realidad. Es decir, el problema de comprender qué es la forma de realidad de la persona. Pero claro, aquí Zubiri ya parte de investigaciones previas donde ya se había preguntado qué es lo real, qué es la realidad, etc. Entonces, nosotros que nos hemos introducido directamente en este capítulo, no hemos recibido aún estas distinciones. Con lo cual, es conveniente que sintéticamente resuma lo que es la realidad para Zubiri, porque de esa forma se clarificará en gran medida, o por lo menos tendremos una clave fundamental de interpretación de todo lo que va a decir después. Dicho en síntesis, realidad es la formalidad en que quedan las cosas cuando son presentes a la inteligencia. Y además es un momento físico de ellas, es decir, no simplemente es un concepto que la inteligencia construye, sino que es un momento de las cosas por las que éstas son presentes a la inteligencia como, y Zubiri emplea este término de dos palabras, de suyo. La realidad es el momento de las cosas de radical alteridad. Así es como se presentan a la inteligencia. Y esta radical alteridad precisamente consiste en ser independiente del acto que las aprende y del viviente que las aprende. Esta realidad de las cosas en lo que consiste es en que tiene unas propiedades que las constituyen y en esa medida se diferencian de las demás cosas. Esto abona el concepto de sustantividad, porque las cosas para Zubiri ya no son simplemente, como diría Aristóteles, unos sujetos a los que inhieren unas propiedades, sino que son sistemas de propiedades. Y estos sistemas son los que tienen realidad. En esa medida, ser realidad precisamente consiste en este de suyo, en este prius. Ser realidad consiste en tener unas propiedades que constituyen a la cosa como real. Y este de suyo es lo que es presente a la inteligencia. El animal, por ejemplo, esta distinción no la podría practicar. Para el animal las cosas son presentes como estimulidad. Es decir, las cosas son presentes como principios de acción. El fuego, en este caso, sería algo de lo que el animal se ha de apartar porque le quema o porque le asusta, o algo a lo que se ha de acercar porque le calienta. Pero no sería precisamente algo de suyo. No sería algo que tiene unas propiedades que lo constituyen por sí mismo, como sí que es para una inteligencia. Y naturalmente esta formalidad, que es la realidad, queda modulada por el contenido. No es una forma que se diferencia de forma estanca del contenido. Y esto es la constatación básica y primordial de que no es lo mismo la realidad piedra que la realidad persona. Y esta distinción tan trivial es en la que Zubiri se va a apoyar para hacer todo el análisis posterior. La constatación de que la forma que corresponde a la persona es particular, es singular con respecto a todas las demás. Bien. Zubiri desarrolla en el texto tres ideas que me parece que son coordenadas fundamentales de su filosofía y que son, en primer lugar, el hombre como unidad de acción, en segundo lugar, persona y realidad, y en último lugar, la personalidad como forma animi. Lo iremos viendo según el orden de la exposición, como acostumbro a hacerlo porque me parece que es más claro. En este caso, ya al inicio del capítulo, Zubiri parte
de los intentos de otras filosofías, de pensadores anteriores, por comprender el concepto que está tratando de clarificar. Él piensa que de ese modo rescata lo que de verdad puedan tener estas reflexiones y al mismo tiempo es capaz de entender por qué son insostenibles y en qué concepto las tiene que subsumir esta parte de verdad que puedan tener. En este caso empieza por la noción de persona de Cicerón, que es precisamente persona por oposición a re, por oposición a cosa, que heredará incluso Kant. Lo que ocurre es que esta distinción, con ser cierta y ser muy básica, no es suficiente para conceptuar lo que es la persona. No basta simplemente con oponer persona y cosa para entender lo que la persona radicalmente es. Por eso Zubiri prueba con otra oposición que también es clásica, que es la oposición entre persona y animal. Porque esta oposición él considera que vendría a ser precisamente el animal el opuesto de persona. Y en esta medida quizá contribuyera a clarificar lo que la persona es radicalmente. Y es lo que se ha hecho de forma efectiva en gran parte de la historia de la filosofía. Es decir, considerar que lo específico de la persona son los actos que no pueden realizar los animales. Y en esa oposición cifrar lo específico de la persona. En este caso, esos actos serían, por ejemplo, los de voluntad y los de inteligencia. El problema aquí es que Zubiri tiene una idea, como ya expuse al principio, la idea de que el hombre es una unidad. Como todo ser viviente es una unidad. En cualquier caso, al ser el hombre una unidad, no existen compartimentos estancos en los que pudiéramos meter las diferentes facultades y acordar que la sensibilidad y la inteligencia van por vías diferentes, sino que la inteligencia y la sensibilidad forman un complejo unitario en el hombre, porque el hombre es un ser integral, es decir, al hombre también le corresponde animalidad. El hombre, Zubiri lo llama animal de realidades, y lo llama así precisamente porque considera que no hay una división entre sensibilidad e inteligencia, o entre sensibilidad y voluntad, o entre sensibilidad y sentimiento. No existe esa división, o entre vegetación también podría decirse. No existe esa distinción porque el hombre es un complejo unitario, como todo ser viviente. Es una sustantividad. Y al ser una sustantividad se comprende que es un todo. Es decir, es un sistema de propiedades y como todo sistema de propiedades es un todo. Y conviene entenderlo como un todo. No conviene separar inteligencia de sensibilidad porque en el hombre es un complejo unitario, al que él denomina inteligencia sentiente. Es decir, él considera que la facultad de la inteligencia es la inteligencia sentiente. Y como digo, pues las compartimentaciones nos conducen a falsedades. En este caso, nos conducirían al error de considerar que lo radical de la persona está en esos actos, cuando lo cierto es que entender que el hombre es una unidad, entender que el hombre funciona de esta forma unitaria, a lo que nos conduce es a entender que en realidad solo existe una diferencia entre el animal y la persona, no una oposición. Porque tanto la inteligencia como la sensibilidad en el hombre están subsumidas en la unidad humana, en la unidad del hombre. Y en esa medida no cabe oponerlos, simplemente hay una diferencia. Y todo este andar a lo que ha conducido a Zubiri es a considerar el problema desde otro ángulo, que es desde el yo. Es decir, si desde los actos no se clarifica, entonces tendremos que ir a ver al autor de los actos, que es el yo. Y aquí se introduce la noción agustiniana del yo, que es el yo por oposición a la naturaleza. El yo por oposición a la naturaleza del yo, es decir, a las propiedades que corresponden al yo, pero que de algún modo parece que no son el yo. Es esto que Zubiri expone, esta afirmación agustiniana de que yo siento, yo pienso, yo deseo, yo duermo, yo como, pero yo no soy esas cosas, yo esas cosas las poseo. Todas esas facultades, todos esos actos yo los poseo, pero yo no soy esas cosas. Lo que ocurre es que esto tiene dos problemas esenciales. El primero es que Zubiri ve continuo que si vaciamos al yo de toda esta naturaleza, lo que nos queda es un formalismo vacío. Hemos volatilizado esta riqueza del yo, que nos parecía precisamente que era lo esencial, que era lo más rico. Ha quedado hueco, porque ya no, si hemos de admitir que esta naturaleza, que todas estas facultades no forman parte del yo, entonces el yo simplemente está vacío. Lo único que le corresponde es la autoría de estas cosas, pero nada más. Y decir que le corresponde la autoría de unas cosas que no le pertenecen, pero que no son él, es lo mismo que no decir nada esencial sobre ese yo. Como digo, es mantenerlo en un formalismo vacío.
Pero el segundo problema viene de la dirección opuesta, es decir, una vez comprendemos que para que un yo ejecute un acto es fundamental una situación, es decir, para que yo ejecute cualquier acto me es fundamental un situs, una situación que yo tenga que resolver, una situación en la que yo esté y en la que se dé el acto. Sin eso no puede haber acto. Si admitimos eso, hemos de admitir también que al yo le pertenecen las estructuras por las que es capaz de percibir que se encuentra en un situs, por la que es capaz de percibir esta situación y por tanto de resolverla actuando. Y el problema que tiene esto es que si admitimos que del yo forman parte estas estructuras, hemos vuelto a meter por la puerta de atrás la naturaleza que habíamos sacado cuando distinguimos al yo de su naturaleza. Porque todas estas facultades las hemos vuelto a introducir en el yo, con lo cual realmente no hemos avanzado un paso, hemos vuelto al punto de partida. Y esto es precisamente lo que piensa Zubiri, porque considera que todas estas nociones tienen esquirlas de verdad, tienen partes de verdad que habrán de ser subsumidas en su noción de persona, pero todas ellas tienen problemas que las hacen inviables para encontrar lo que es radical en la persona. Y a partir de aquí es cuando él considera que ya no es practicable la idea de introducirse en la noción de persona por vía de un sujeto que es autor de sus actos. Por vía de los actos porque ya los descartó al principio con esta oposición entre animal y persona, porque llegó a la conclusión de que esos actos parece que no es la forma de llegar a lo radical, porque no son tan definitorios de lo exclusivo. Son quizá definitivos de diferenciación, pero no de exclusividad. Ni del sujeto, porque acaba de descubrir que pararse a pensar en el sujeto le conduce a demasiados problemas. Es decir, no le hace avanzar un paso en la reflexión, le devuelve al inicio. Entonces, esta perspectiva del sujeto que es autor de sus actos la tendrá que subsumir en otra. Y aquí es donde empieza ya a considerar la persona como forma de realidad. ¿En qué consiste ser persona?, se pregunta Zubiri. Voy a enumerar los 4 títulos de los 4 apartados que Zubiri va a trabajar aquí. Y poco a poco iré clarificándolos. En primer lugar, ser reduplicativamente en propiedad. En segundo lugar, consistencia y subsistencia. En tercer lugar, actualización de la realidad personal, me, mi, yo. Y en cuarto y último lugar, la personalidad como modulación de la personalidad. Bien, en primer lugar, ser reduplicativamente en propiedad. La primera constatación que efectuamos con respecto a la idea de persona, con respecto a la realidad que es la persona, es precisamente con las personas que nos rodean. Aquí es donde se forja estos 3 pronombres que Zubiri expone que son yo, tú, él. Y que no son, él mismo lo dice, una simple aritmética de personas. No se trata simplemente de sumar a un yo, a un tú y a un él, sino que son cualificaciones de estas personas con respecto a la mía. ¿Qué significa esto? Varias cosas, pero una de las importantes o de las fundamentales para este texto es que tanto al yo como al tú como al él subyace un mí. Es en lo que son comunes esos 3 pronombres. Es la primera constatación. Y este mí lo que nos revela es un rasgo esencial de la persona que es ser en propiedad. No se trata de una pertenencia operativa porque estamos buscando, ya lo dijimos, el orden constitutivo. Estamos en el orden constitucional, no en el orden operativo. Eso lo abordaremos en el último epígrafe. De momento estamos buscando esa pertenencia constitutiva. De hecho, yo puedo decidir en mi vida porque la poseo. No al revés, no es que yo decida en mi vida y entonces posea mi vida. Si yo puedo decidir en mi vida es porque la poseo. Eso es buscarlo en orden constitutivo, es decir, es ir más atrás de los actos a buscar en qué se apoyan. Y quien haya estado atento y recuerde y no se haya perdido en lo que llevamos de exposición habrá advertido que aquí hay un problema. Me podrá decir, bueno, es que tú al inicio ya has definido la realidad como la posesión de unas propiedades por parte de una realidad. Es decir, real significa que la cosa tiene unas propiedades o unas notas que la constituyen. Y las tiene por sí misma. Es decir, aquí hay un modo de propiedad muy básico y que no ayuda en nada a distinguir a la persona de las otras cosas. Bien, esto es cierto. Esto es cierto. Ese modo de propiedad corresponde a toda realidad. Toda realidad tiene unas notas que le corresponden, como dice Zubiri, de suyo. Y en esa medida es por sí misma. Por sí misma porque no depende de otras. Es decir,
tiene realidad constitutiva. Sus notas lo constituyen. Esto es lo que hablamos de independencia. Está separado del resto de realidades, es una sustantividad. No separado de forma estanca, simplemente separado, es una sustantividad, es un sistema de propiedades. En cualquier caso, aquí esto es fundamentalmente el problema que afronta Zubiri, y la forma de resolverlo es ese adverbio que ha añadido ahí reduplicativamente y que ahora toca explicitar porque es la clave con la que Zubiri va a resolver este problema. Efectivamente, toda realidad posee unas propiedades de suyo. Toda realidad es un haber. Tiene unas propiedades que la constituyen. El problema es que no es lo mismo, como decía, ser piedra que ser persona, y aquí Zubiri lo ejemplifica con el hierro. Al hierro le pertenecen unas propiedades, y de esto no hay duda. Lo que ocurre es que no le pertenecen formalmente, es decir, no le pertenecen según la forma de realidad. A nosotros sí. Lo que ocurre con la persona es que sí que le pertenecen formalmente las propiedades que tiene. ¿Por qué? Porque a la persona, una de las notas de la persona es la inteligencia. Y para la inteligencia las cosas son presentes como realidades, de esta forma que explicamos al inicio, que es el ser de suyo, el tener unas propiedades de suyo. Y en esta medida, no solo las demás cosas, sino nosotros también nos aparecemos como realidad. Entonces aquí está la diferencia esencial entre el hierro y la persona, por ejemplo. Al hierro le pertenecen unas propiedades que son suyas, pero no le pertenecen formalmente. Para el hierro no son propiedades reales. ¿Cómo habrían de serlo? En cambio, la persona sí que las percibe como propiedades reales. Entonces le pertenecen de un modo reduplicativo. No solo le pertenecen en tanto que realidad, sino que formalmente le pertenecen como realidad. Formalmente las posee como realidad. Ese es el reduplicativamente al que se refiere Zubiri. Mis propiedades, sean cuales sean, me pertenecen formalmente. Es decir, yo las aprehendo, que es el término específico que utiliza Zubiri, como realidad. Y en la medida en que las aprendo como realidad, son mías. Son mías formalmente. Y que me pertenezcan de este modo especial, formalmente, es lo que me distingue del resto de la realidad, que es lo que abonará esta noción de absoluto relativo que desarrollará Zubiri más tarde en el texto. En cualquier caso, la idea precisamente es esta. Ese reduplicativamente es el pertenecernos realmente, pertenecernos como realidad, no solo en realidad, como podría ocurrir con una piedra. Merced a nuestra inteligencia, las poseemos formalmente. Son para nosotros realidad y las poseemos, así que las poseemos de forma reduplicativa. Además, esto Zubiri aquí, en este fragmento de texto no lo he desarrollado, pero ser viviente consiste en poseerse. Ser viviente consiste en poseerse. La vida consiste en eso. Con lo cual, asistimos a un modo específico de propiedad vital, en la medida en que se posee como realidad. Esto tiene sus consecuencias en el modo de personalidad. Luego lo veremos, no quiero extenderme para no contribuir a la confusión. De ese modo, pasamos a esta distinción entre consistencia y subsistencia, de la que Zubiri se va a valer también para ayudar a clarificar esta idea de propiedad, porque no es del todo clara. Se da algunas confusiones, falta por desarrollar, en cierta medida. Como decimos, lo que busca Zubiri es el orden constitutivo de esta pertenencia. No el orden operativo de los actos, porque esto nos conduciría a la personalidad. En la página 113, Zubiri nos dice: personalidad no es sin más el conjunto de actos, sino es la cualidad que esos actos imprimen a la realidad de un ejecutor. Es así un modo de ser, es la figura de lo que la realidad humana va haciendo de sí misma a lo largo de la vida. Esto será fundamental en último epígrafe y enriquecerá mucho el texto, incluso de cara a una inspección moral, quiero decir desde una reflexión incardinada en la moral, como veremos luego. La personalidad es la operatividad, pero él lo que está buscando es la estructura constitutiva. Y esta estructura constitutiva él le pone un nombre especial, que es la personalidad. Nadie se asuste al ver este tipo de términos porque Zubiri es bastante exacto. Tiende a ser bastante riguroso con el uso de estos términos. Y el problema es que muchas veces no encuentra el término específico en castellano que etimológicamente se le adecue. Lo que hace entonces es construir palabras. Es decir, construir el término del que se vea en necesidad, como ocurre en este caso. En otros simplemente reformula o utiliza terminología escolástica, pero en cualquier caso
es una práctica común en Zubiri, el reformar palabras etimológicamente o el transformarlas de esta manera. Bien, aquí introduce algunas disquisiciones metafísicas que ha desarrollado en algunos trabajos y que van en la línea de la reformación de la metafísica aristotélica, porque la metafísica aristotélica, los que la hayáis visto, es sustancialista. Considera que las cosas son una sustancia por fuera de la cual o por encima de la cual hay unas propiedades. Pero lo esencial es esa sustancia, es esa usía, por encima de la cual están esas otras propiedades. Zubiri considera que no. Abona esta idea de sustantividad, como ya hemos visto, en la que no hay un sujeto central al que inieran unas propiedades, sino que él considera que las cosas son sistemas de propiedades. Sí, tienen algunos subsistemas que son esenciales, son complicaciones de la metafísica de Zubiri en las que tampoco voy a entrar ahora porque solo contribuiría a la confusión de esto. Pero en cualquier caso, es lo esencial. Y al preguntarse por la sustantividad humana ya no nos estamos preguntando por el orden del qué, por el orden de las características, del contenido. Nos estamos preguntando ya por la forma de realidad y aquí es donde está yendo Zubiri a parar. ¿En qué consiste la realidad humana? Bien, aquí es donde introduce la noción de subsistencia. Y dice que la realidad humana consiste en subsistir, en pertenecerse en el orden de la subsistencia. Subsistir en lo real, claro. Aclara en una nota al pie de página la terminología escolástica a que esto se refiere, que es el sui ipsius, el ser por sí mismo, el sostenerse en la realidad, pero puntualiza que no le convence esta definición y entonces empieza a articular la suya propia de subsistencia. Mi realidad, mi sustantividad, posee una serie de notas, pero todas ellas van envueltas en este momento de realidad, que es la subsistencia. Como digo, Zubiri especifica que ser realidad al modo humano consiste en subsistir, o más bien, más exactamente, en pertenecerse en el orden de la subsistencia. Todas mis propiedades van envueltas en este momento que corresponde a mi realidad de pertenecerse a sí misma. Y la distinción que pone Zubiri, el primer ejemplo que pone para clarificar esta diferencia entre subsistencia y consistencia, es el ejemplo de ver algo. Por ejemplo, vamos paseando por el monte y vemos un bulto, pero no sabemos qué es. Ahí hemos tenido una percepción clara de la subsistencia en una percepción confusa de la consistencia, porque hemos visto que había algo independiente de las demás cosas de su entorno, pero no hemos sabido qué era. No hemos llegado a diferenciar esta consistencia. Entonces, claro, aquí esta definición presenta varios problemas, es demasiado preliminar y conviene desglosarla en los distintos requisitos que corresponden a esa subsistencia o las distintas características en que consiste esa subsistencia. Y aquí es donde Zubiri desarrolla tres caracteres en los que se inscribe esa subsistencia de la que está hablando. Y es ser clausurada, ser total y pertenecerse plenamente a sí misma. Ser clausurada porque tiene que ser divisible de las demás cosas. En eso consiste, en primer lugar, la subsistencia, en ser divisible de todo lo demás. Es decir, tiene que ser una realidad acotada. En segundo lugar, como totalidad significa que además de ser divisible de las demás cosas, tiene que ser indivisible en sí misma. Tiene que formar un todo cohesivo. Tiene que ser un sistema. Es decir, tiene que ser un totum. Algo que no pueda simplemente separarse en partes que constituyan el todo como una suma, sino que tiene que tener esa naturaleza especial del todo. De que todas las partes sean partes de las demás, no solamente una suma, sino que estén cohesionadas. Y en tercer lugar, el pertenecerse plenamente a sí misma, como ya hemos visto, que es esta pertenencia, esta noción de propiedad reduplicativa que ha empleado Zubiri. En cualquier caso, estas tres coordenadas inscriben la subida, la subsistencia tal como la concibe Zubiri, que es lo que da lugar a esta concepción de suidad. Esta subsistencia, cumpliendo estos tres caracteres, que es lo que considera Zubiri que es lo riguroso, es cuando podemos decir que este subsistente es suyo. Si el subsistente cumple estas tres propiedades, entonces podemos decir que es suyo.
Se pertenece reduplicativamente en propiedad, siendo divisible de todo lo demás e indiviso en sí mismo. Es una realidad que es suya, es plenamente suya. Esto está relacionado luego con la idea del absoluto relativo, etc., pero no me introduciré más por aquí de momento. Como digo, en eso consiste la suidad, en ser una realidad suya, en ser un subsistente que cumple estas tres características. El subsistente que lo hace tiene esa propiedad que es o esa forma que es la suidad. Es suya, es una realidad que es suya. Y como repito, con el reduplicativo ya vimos por qué esencialmente. De este modo, Zubiri rechaza varias otras consideraciones o reflexiones acerca de la persona que considera que son insuficientes, como por ejemplo cita la de Boecio y San Víctor, porque considera que no atienden suficientemente a esos tres caracteres. En la página 123 nos dice: en este sentido, la persona es un relativo absoluto. Relativo porque se trata de una persona finita, pero absoluto porque en virtud de su subsistencia se contrapone subsistencialmente, no existencial y esencialmente al todo de la realidad, de las realidades finitas e incluso de la propia realidad divina. Aquí es donde ya está introduciendo esa idea de absoluto relativo, que luego será importante en otros desarrollos, sobre todo en sus desarrollos teológicos. En cualquier caso, lo fundamental es quedarse con esto, esta idea de esta propiedad, que es la subsistencia por contraposición a la consistencia. Ser realidad humana consiste en subsistir. La consistencia son todos estos caracteres en que consiste la realidad, pero al mismo tiempo van todos en esta forma que es el poseerse a sí mismo plenamente, que es la suidad. Cuando dice Zubiri que el ser humano consiste en suidad, en subsistir, lo que nos quiere decir es que todos esos caracteres que tiene el ser humano, que tiene esa sustantividad humana, son precisamente o están precisamente en esa forma sustantiva de la suidad. Hay aquí una relación estrecha. Por eso llega a decir que, claro, se pueden confundir porque son al respecto de la misma realidad, que es el hombre. Por eso estos desarrollos que pueden llegar a ser confundentes en algún punto. Yo sé que este epígrafe generará dudas y con razón, porque Zubiri en la exposición puede llegar a ser parco algunas veces. En cualquier caso, esta es la relación esencial que hay entre estas dos ideas. Consistir, la consistencia del ser humano son esas características, mientras que la subsistencia es esa forma. Es esa forma en que consiste, precisamente, o es esa forma en la que van envueltos esos caracteres. Por eso la realidad humana consiste en subsistir en la realidad. Y además de la forma específica que hemos visto que Zubiri denomina suidad. Esto nos conduce al tercer epígrafe en el que ya introduce una cuestión algo problemática, que es la actualización. Ser actual es ser presente, y la actualización es el acto en el que nos hacemos presente algo, o en el que algo nos queda presente desde sí mismo. Entonces ahora ya está Zubiri virando hacia el momento de los actos. Ya ha visto cuál es la consistencia, ya ha visto cuál es el sustrato. Sustrato no es un buen término. Ya ha visto cuál es la constitución de la persona y ahora va a moverse a los actos. En la página 124 nos dice: el ejecutante es un subsistente y por ello en todo acto se coactualiza junto al contenido el carácter subsistente del que ejecuta el acto. ¿Por qué? Porque Zubiri ya nos ha advertido en el texto que aquello que nos hace subsistentes es la inteligencia precisamente, porque como ya adelantó con esto de reduplicativamente, es la que nos permite poseernos en plenitud. Y en esa medida no hay subsistentes que no tengan inteligencia. Por eso mismo nos coactualizamos en cada acto. Es decir, cuando entendemos la realidad, nos entendemos también a nosotros mismos como realidad, es lo que decía antes. Aquí está en ese momento de actualización, de que nos somos presentes como realidad. Que algo esté actualizado significa que está presente desde sí mismo. Y en esa medida nosotros también estamos presentes desde nosotros mismos como persona, como realidad. Y no habla Zubiri de una presencia consciente, porque la consciencia él entiende que es un modo del acto intelectivo, pero ni siquiera es el más radical, no es el fundamental. Por lo tanto, aquí no está hablando de una actualización que consiste en una consciencia de que somos reales.
El aire que respiro también me es presente sin que yo sea consciente de él. No necesito ser consciente de que está ahí. Un ejemplo de esta actualidad, por ejemplo, lo pone Zubiri en la trilogía de la inteligencia sentiente, cuando dice que los virus siempre han sido actuantes, pero no siempre han sido actuales. Los virus han sido actuales hace bastante poco, hace no sé si un siglo. No mucho más, desde luego. Entonces, no han sido actuales desde hace mucho, no han sido actualizados desde hace mucho, pero sí que han sido actuantes desde hace mucho. Claro, el término actualidad tiene en Zubiri varios significados, pero tampoco me introduciré en esta cuestión porque no dispongo del tiempo a mi antojo, entonces no puedo estar aquí alargándolo. En cualquier caso, Zubiri deja claro que no se trata de un acto de consciencia porque no está hablando de una consciencia de sí, está hablando de algo más previo, más radical, que es lo que está buscando, una estructura. Y en la página 124 lo aclara, cuando dice que la conciencia no tiene sustantividad alguna, sino que es tan solo un momento del acto intelectivo. Ahí es cuando zanja la cuestión, es decir, lo deja terminantemente claro. Y en la página 125 nos hace un poco por así decir, un esquema de lo que lleva dicho hasta el momento y que pone algunas cosas en su lugar. Nos dice, lo que llamamos personalidad en acto primo son las estructuras que confieren subsistencia y el acto en que se actualiza el subsistente es lo que llamaríamos el acto segundo. Juntos es lo que constituye estrictamente la personalidad integral. Y en este proceso de actualización, mi persona se actualiza de tres modos: el me, el mí y el yo. Son tres modos diferentes y cada uno tiene sus peculiaridades, pero no son diferentes en el sentido de que sean independientes, sino que cada uno se funda o está construido sobre el anterior. Y así es como va avanzando Zubiri. Avanza desde la actitud más absorta e indistinta, que es el me, pasando por lo que él llama especie de foro interno, que es justamente el mí, hasta que se enfrenta con, esto lo dice Zubiri específicamente, en la 125, el todo de la realidad. Entonces es cuando ese mí se eleva a la condición de un yo. Es decir, el yo es cuando se produce esa partición entre la realidad, lo que es la realidad y lo que me pertenece a mí como realidad. Ese es el punto de absoluto. Absoluto es lo que no está disuelto. En esa medida el yo se enfrenta al todo de la realidad, porque yo me actualizo como realidad y me pertenezco, y en esa medida estoy enfrentado a todo lo que no soy yo. Porque estoy enfrente, es diferente a mí. No lo poseo. En cambio a mí sí que me poseo. Es esa contraposición. Ahí es donde se ubica ese mí y ese me. Zubiri suele poner el ejemplo de algunas sensaciones como el hambre. Me siento hambriento es algo que un animal no podría decir. Un animal diría en todo caso siento hambre, pero no podría sentirse hambriento, porque no tiene de sí mismo ese momento de realidad. En cualquier caso, la idea de este epígrafe es precisamente esa del yo. Eso que veíamos con San Agustín, que parecía que estaba vacío, etc. No, realmente es que es el enfrentamiento con el resto de la realidad. Y aquí es donde Zubiri introduce un concepto que puede ser un dolor de cabeza para muchos, que es el de suprastancia. Esto es una traducción al castellano de una modificación que practica Zubiri de nuevo en la metafísica de Aristóteles. Al principio hablábamos de hipokeimenon porque es la noción de sujeto en Aristóteles. Hipokeimenon se tradujo al latín como subjectum, porque es lo que está por debajo. Es decir, es lo que, literalmente, por así decir, hipokeimenon sería lo que yace por debajo. Porque las cosas son precisamente eso, sustancias que yacen por debajo de sus propiedades. Y en esa medida el hombre entraría también en esta, tradicionalmente o clásicamente entraría también en esta categoría. Sin embargo, Zubiri considera que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque al categorizarme como yo me estoy poniendo por encima. Es decir, cuando yo digo que me pertenece una realidad, lo fundamental ahí es el yo al que pertenece esa realidad y del que forma parte esa realidad. Pero lo fundamental es este yo. Es decir, ahí la fuerza está en ese yo al que pertenece esa realidad, que está apropiado de esa realidad. Y en esa medida el yo no simplemente está por debajo, como le ocurre a una piedra que está por debajo de sus propiedades. Ese yo está por encima, en un momento de propiedad reduplicativa. Esas propiedades no es que él penda de ellas, es que son suyas, se las apropia. No son propiedades de las que pende, sino que son suyas, formalmente suyas.
En esa medida no es algo que esté por debajo, pendiendo de unas propiedades, sino que está por encima. Y ahí es donde Zubiri plantearía esta triple modificación, no sujeto, porque no se trata de un hipokeimenon, sino al contrario, de un hiperkeimenon, es decir, de algo. En este caso no sería adecuado porque seguiría hablando de yacente y con eso Zubiri no estaría de acuerdo, pero en cualquier caso estaría hablando de un hiperkeimenon, es decir, algo que yace por arriba, está arriba de sus propiedades, porque le pertenecen, no está sujeto a ellas, no está por debajo, sino que está por arriba. Es el posidente de esas propiedades, constitutivamente además, no solo de acto. Y por eso sería un hiperkeimenon, es decir, un superjectum, o lo que él está llamando aquí un suprastante, que está por encima de esas propiedades, no por debajo. Es lo fundamental aquí. En esa medida, bueno, como digo, Zubiri encontró que lo más adecuado era esta triple denominación, hiperkeimenon, superjectum o suprastante, de las cuales yo preferiría quedarme con hiperkeimenon porque es, yo creo que la más radical o la más primordial de estas. Entonces a esto se refiere aquí por suprastante. En esta medida, volviendo a pensar en el ejemplo que ha puesto Zubiri del hierro, el hierro efectivamente puede ser un subjectum, puede ser un hipokeimenon. Depende de sus propiedades. No al modo sustancialista de Aristóteles, porque Zubiri no es sustancialista, pero el hierro posee sus propiedades, pero está pendiendo de ellas. No puede hacer nada más que ser como sus propiedades le determinan a ser. En la medida en que lo único que puede hacer es expresarlas. En cambio, en el caso del ser humano es diferente, porque la persona lo que hace es poseerlas como realidad. Y en esa medida no se limita simplemente a tenerlas, las está poseyendo formalmente. Está por encima de ellas, en este caso. Y esto solamente ocurre en un ser inteligente. Esto abona una distinción en 3 niveles que Zubiri plantea. Agente, autor y actor. Con respecto a sus actos. 3 niveles con respecto a sus actos. En primer lugar, agente. Zubiri lo define como sigue en la página 125. Tiene unas dotes gracias a las cuales es el agente natural de sus actos. Anda, come, ve, piensa, siente, quiere. Tiene esas dotes naturalmente como las tienen otros seres vivos, y ejecuta los actos correspondientes como un agente natural de los mismos. Autor. El animal no es autor de sus actos, el hombre sí, no de todos, por lo menos en el sentido de libres, pero sí autor en un sentido eminente, cuando opta no solo por unos actos o por otros, sino sobre todo por una o por otra forma de ser. Y finalmente la 126 como actor. El hombre se encuentra en unas determinadas circunstancias históricas, en unas determinadas circunstancias sociales, en unas determinadas circunstancias incluso internas, con su propia biografía, en virtud de las cuales decimos que al hombre le ha tocado un cierto papel en la vida, y en la medida en que la vida está afectada de esta dimensión de actor, el hombre no es dueño de ella. De modo que, si la personeidad no es principio de operación en el sentido de ser agente, es principio de los actos en cuanto a autor y como actor. Y así es como abona Zubiri de alguna forma este modo de suprastancia, de que al hablar de yo, al ser un absoluto, es decir, al considerar que no estoy disuelto en el resto de la realidad, precisamente porque me pertenezco formalmente como realidad, en esa medida estoy por encima de esas propiedades. Como digo, me pertenecen como realidad, no estoy por debajo de ellas, pendiendo de ellas, sino que estoy por encima, siendo posidente de ellas, por así decirlo. Y ahora es cuando llegamos al último epígrafe, que es la personalidad como modulación de la personeidad. Porque a Zubiri le queda por examinar todavía pues el contenido. Se ha puesto a examinar eso que es subsistencia, que es la forma. Y ahora le falta por examinar el contenido. Y el contenido de esa forma es la personalidad. Es decir, en la página 127 nos especifica: este acto no puede menos de calificar a quien lo produce. Lo califica porque el subsistente es subsistente, esto es, se pertenece a sí mismo como realidad. Y porque aquello que ejecuta es un momento de su propia realidad en una forma o en otra. De ahí que lo califique inexorablemente. Y es que el hombre no solo ejecuta unos actos, sino que en una o en otra forma se los apropia. Aquí estaríamos ya en un momento de operatividad. Estamos viendo efectivamente cómo se desarrolla la personeidad en acto, es decir, en su desarrollo operativo. Y eso es la personalidad.
Esta es otra noción esencial de Zubiri que va a conducir hasta la forma anime. ¿Por qué? Porque la personalidad lo que determina precisamente es la forma anime. Es decir, la personalidad modula la forma en la que somos personas. Y la modula precisamente porque cada acto que nos apropiamos, como digo, es nuestra forma concreta de ser personas. Y en esa medida, esas apropiaciones que hacemos nos van caracterizando, nos van, como dice Zubiri, calificando. Según tres caracteres fundamentales, que diría Zubiri, que vienen a ser la mismidad, la estabilidad y la continuidad. Caracteres formales de la personalidad, para que no sea patológica ni estemos ante un caso extraño de discontinuidad. En cualquier caso, no solo modifica el decurso vital de las acciones, como digo, sino que modifica esa figura. Algo que Zubiri dice que es mucho más hondo. Lo cito en la 128. La filosofía antigua había empleado en un sentido completamente distinto una espléndida expresión, forma mentis, la forma de una mente. La personalidad es la figura real y efectiva que una persona subsistente en el decurso de sus actos ha ido cobrando a lo largo de su vida. Es la figura de lo que el subsistente ha hecho de sí mismo. Es una figura animi más que una forma mentis. Apropiados los actos por el hombre, realidad subsistente, la forma concreta de su apropiación la confiere precisamente una figura. Va cobrando así el hombre la figura que ha obtenido a lo largo de su vida, una figura cuyo perfil delimita la posición de esa persona en lo absoluto, en el todo de la realidad. Aquí vendría la última pieza de este rompecabezas, que es el texto de Zubiri, que es la personalidad, y que viene a ser una modulación de esa forma que es la personalidad. Porque ese momento de subsistencias pertenece a sí, consiste en la suidad, como hemos visto, es el pertenecerse a sí mismo plenamente, con todos estos criterios que ya hemos visto antes. Pero ¿de qué modo concreto se va a hacer? ¿De qué modo concreto lo practica cada uno en su realidad? Esto es la personalidad. Esto es lo que va definiendo la forma concreta de la personalidad. Es decir, la modula, no la hace o la deshace, pero la modula. La va modulando según las apropiaciones, según qué elecciones hagamos en nuestra vida, se va abonando de esa forma. Es decir, esas elecciones que hacemos van a ser nuestra forma concreta de ser persona y nos la hemos apropiado. No podemos dar marcha atrás a esos actos. Una vez nos apropiamos algo, pasa a ser parte de nosotros. Y en esa medida no podemos deshacerlo. Podemos reformarlo, por supuesto. Ese es un trabajo de toda una vida, reformar lo que no nos gusta. Pero en cualquier caso, ese hecho es inconcluso. Uno se va apropiando unas posibilidades, va apropiándose su vida de determinada forma, modulando eso que es la personalidad, esa forma. Así es como concluimos el análisis del texto de Zubiri, que estoy seguro que generará muchas dudas y os invito a preguntarlas en el foro, porque es un texto complejo.